Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. La vivienda, una buena inversión. En Colombia es posible comprar vivienda con relativamente poco dinero y lograr que se vaya pagando sola. Juan Camilo Lovera, un reconocido experto en finca raíz, nos dará claves hoy sobre esta opción de inversión y la rentabilidad que podría generar. Colombia premiada por emitir bonos verdes. Una prestigiosa publicación internacional le concedió al gobierno el galardón Bonds Awards 2022 tras la excelente emisión de bonos ambientales del año pasado para financiar proyectos sostenibles. Hablaremos de este y otros temas con César Arias, director de Crédito Público. Y se mueve el negocio de la música por demanda. Un reconocido artista colombiano acaba de invertir en Treble, una reconocida plataforma de descarga de canciones. Allí han invertido otros famosos del mundo. Detalles en la movida empresarial con Juan Fernández. Y comenzamos esta emisión hablando de inversiones y de la opción de la vivienda que, aunque muchos colombianos no sabíamos, tiene pinta de ser relativamente sencilla y muy rentable. Para hablar de este tema quiero saludar a Juan Camilo Lovera, un experto en inversiones en finca raíz. Juan Camilo, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Henry, muy bien y muchas gracias por la invitación. Un placer siempre colaborar con los medios. Juan Camilo, muchas gracias. Para comenzar, ¿realmente qué tan rentable puede ser la vivienda? ¿Qué tanto se valorizan las viviendas en Colombia, por ejemplo, en un año? Pues mira, justo ayer Camacol, en la regional de Antioquia, que es donde estamos actualmente, presentó sus cifras oficiales y en el último año, te doy datos precisos, Bogotá 8.7% de valorización al año, Medellín 7.1% de valorización al año. Esto teniendo en cuenta como todo el promedio, ¿no?, de la vivienda. Sin embargo, hay estrategias donde podemos lograr tires o valorizaciones de un 20%, incluso más al año, sabiendo en qué proyectos invertir y pues de qué manera hacerlo estratégicamente. Ya vamos a ir a ese tema. Antes le quiero preguntar, el problema, creo yo, sin saber del tema de las viviendas como inversión es el precio. Una vivienda, pues por muy barata que fuera en un estrato 1, valdría seguramente no menos de 100 millones de pesos. ¿Aún así sigue siendo posible tomar la vivienda como canal de inversión para cualquier colombiano, digamos? Pues mira, fíjate que para la mayoría de los colombianos lo hemos escuchado de los padres, de los abuelos, de los bisabuelos, ¿no?, que invertir en finca raíces es seguro. Y vaya que no se equivocan. De hecho, esas viviendas, por ejemplo, de 100, 200 millones de pesos, estamos de acuerdo que muy pocos colombianos tienen la capacidad de comprarlo de un solo pago y no es estratégico hacerlo. Sin embargo, Colombia tiene un modelo muy interesante del cual, de hecho, muchos países no gozan y es el poder pagar mes a mes la cuota inicial, ¿cierto?, que es el 30% típicamente del proyecto. Entonces uno se apalanca de la constructora y luego podemos apalancarnos del banco para el resto del pago. Entonces, aunque pareciera ser cifras muy altas, la verdad es que un colombiano que pueda destinar al mes 1 millón en adelante podría estar invirtiendo en su primera o en su segunda o siguiente propiedad inmobiliaria. ¿A qué se refiere usted con 1 millón? Porque bueno, cuando uno quiere comprar una vivienda aún con crédito hipotecario y con todas estas cosas, pues le piden a uno por lo menos un 20% o 30% de cuota inicial. Correcto. Entonces, ¿cómo funciona normalmente? Por ejemplo, un proyecto BIS que esté en 150 millones de pesos. El 30%, que estaríamos hablando de unos 45 millones de pesos, te permiten pagarlo en hasta 36 cuotas, incluso hay proyectos de 40 cuotas. Entonces, dividimos ese 30% en, ejemplo, 30, 40 cuotas y ahí vamos a encontrar muchos proyectos de 1 millón, 1.100.000, 1.200.000 que voy pagando mes a mes y que voy destinando un ahorro mes a mes, pero lo voy poniendo en un inmueble que se está valorizando pues año con año. Entonces, realmente una persona que pueda destinar de ahorro 1 millón en adelante podría estar invirtiendo en su primera propiedad. Esas viviendas en las que uno invierte sobre planos, por ejemplo, cuando ya empiezan a vender el proyecto, ya está listo el proyecto, ¿se valorizan, pegan un brinco muy grande, digamos, en su precio? Depende la ubicación, depende el precio al que hayas comprado, depende de varias variables. Pero mira, la mejor estrategia como inversión, de nuevo, no pensando en la vivienda para yo vivir en la vivienda, sino como inversión, es
comprar en algo que llamamos las listas cero, las listas de precio cero, es decir, las primeras listas de precio, ir pagando mes a mes ese apartamento y lograr algo que se llama la cesión de derechos. ¿Qué es ceder los derechos? Es antes de que me entreguen el apartamento, lograr yo vender ese mismo inmueble a un nuevo comprador y me gano la valorización, no tengo que escriturar, no tengo que lograr el crédito hipotecario y en un negocio de esos podríamos estar ganando, eligiendo el proyecto correcto, en el momento correcto, 30 millones de pesos, incluso más en un proyecto, en cuestión de típicamente 2 años más o menos. Tengo dos preguntas, dos preocupaciones, digamos, como persona que no sabe de estas inversiones. La primera es, cuando compro con crédito hipotecario, los intereses que yo le pago al banco, ¿no se me terminan comiendo la rentabilidad que yo le pueda sacar a la vivienda? Sí, y a eso es a lo que llamamos renta tradicional. Entonces, el modelo más tradicional que existe en bienes raíces es, efectivamente, me compro un apartamento y lo pongo a rentar para que una familia lo ocupe. Con el respeto de quienes tengan una opinión diferente, pero financieramente pues, lo puedo mostrar, es de los negocios menos convenientes como inversionista. Entonces, el negocio de sobreplanos es lo ideal, pensado para comprar en los primeros momentos y vender luego el apartamento. Y pensando en negocios de rentas, ¿cierto? Porque básicamente en bienes raíces hay como dos modelos: ganancias de capital, que es el que acabo de escribir, compro barato y vendo caro, en pocas palabras, y negocios de renta, en donde tengo un inmueble que me genera rentas. Entonces, hablando de rentas, se comportan de manera más favorable inversiones como locales, invertir en bodegas e incluso algo que hemos bautizado las multirrentas. Que es una multirrenta? Es convertir una propiedad, llámese un apartamento, una casa o a mayor escala, en la renta de varias unidades, llámese habitaciones o algo por el estilo, como habitaciones estudiantiles o renta, haz de cuenta como una especie de hotel, pero digamos con menos características, pero donde puedo obtener varias rentas de un mismo inmueble. Entonces, más o menos para que se entienda de manera sencilla. Claro, y la verdadera rentabilidad vendría cuando yo ya termine de pagar, digamos, la vivienda al banco. O sea que ahí sería mejor, en lo posible, tomar el crédito hipotecario al menor número de años posible. Eh, una estrategia que sugerimos es: saca el crédito a la mayor cantidad de años, Ok. pero los primeros 7 años, que es donde pagamos más intereses, acelera lo que más puedas abonar para que pagues la menor cantidad de intereses. Después del año séptimo, ya digamos que no es tan beneficioso acelerar los pagos. Esa es una estrategia que enseñamos. La otra preocupación que le decía que tengo es, pues una vivienda implica muchos gastos, que la cuota de administración, el mantenimiento, el predial, todo eso también que tanto golpea o reduce, digamos, la rentabilidad que yo pueda tener al invertir. En una renta tradicional, es decir, el modelo básico donde le rento a una familia, podemos estimar los gastos entre un 20 a 25% del ingreso. En una multirrenta, que es digámoslo así, la línea que describí hace un momento, que es más tipo asemejándose un poquito a lo que es un hotel, puede pesar un 30-35% de los ingresos, se te va a ir en los gastos mensuales. Entonces es cuestión de hacer los números, como siempre lo sugerimos, y habrán muchos negocios que no sean convenientes, pero cuando aprendemos a hacer los números, pues hay otros que vamos a ir viendo que se prenden esos semaforitos verdes y que es ahí donde hay buenas oportunidades de inversión. Juan Camilo, usted habla mucho de una inversión, no recuerdo el nombre en este momento, pero que entiendo consiste en comprar una vivienda usada, restaurarla o renovarla o remodelarla y revenderla. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se llama esa modalidad? Esa modalidad, como nos gusta adaptar, ¿no?, términos americanos, se llama el flipping. Y el flipping viene de la palabra como darle la vuelta a algo. Entonces, es tal cual tú lo acabas de describir. Es comprar un inmueble usado, llamémoslo de alguna manera deteriorado, lo remodelo y lo vendo. El negocio o la clave en ese modelo de negocio es comprar por debajo del precio de mercado. Entonces, compramos por debajo del precio de mercado, nos da para remodelar y al momento de vender incluso queda un margen. Típicamente en un apartamento, por ejemplo en un barrio estrato 4 de ciudades como Cali, Medellín, Bogotá, podemos estar generando netos de ingresos unos 20 a 25 millones de pesos por un ejercicio. Ahora imagínate si no haces un ejercicio al año, sino 2, 3, 4, 5, pues se vuelve
una máquina de producir ingresos mediante un modelo de negocio de inversión inmobiliaria. De eso justamente quería preguntarle, porque usted tiene además un libro muy conocido que habla de, digamos que sí es posible vivir de la finca raíz. ¿Eso significa con un inmueble o con dos o con cuántos? Ya puedo decir yo me retiro de trabajar y me dedico a vivir ahí sí literalmente de la renta. Bueno, mira, hemos nosotros acuñado un método que se llama el portafolio 5 en 2. ¿Qué es un portafolio 5 en 2? Es un portafolio que en 5 años te brinde libertad financiera, y ya aclaro un poquito qué es la libertad financiera, y que ese portafolio lo puedas heredar a 2 generaciones o más. Es decir, construyes tu portafolio en 5 años, ese portafolio te genera unos ingresos pasivos que equivalen a tu nivel de ingresos actuales. A eso es a lo que llamamos libertad financiera. No es Hollywood, como lo digo yo, no es mansiones no, es, mira, el momento en el que mis rentas me generen un ingreso pasivo que equivalga a lo que yo en este momento me gano, bien sea por mi empleo o por mi negocio, en ese momento soy libre financieramente. Y ese portafolio, luego yo lo voy a poder heredar a mis hijos, a mis nietos, a mis sobrinos, y eso es lo que llamamos el portafolio 5 en 2. Entonces, normalmente el portafolio es un mix, llamémoslo de alguna manera, de diferentes oportunidades de inversión que cada inversionista va coleccionando. Como yo lo digo, es como jugar Monopolio o Tío Rico, pero en la vida real, ¿cierto? Ir coleccionando inmuebles de diferentes categorías que te produzcan unos ingresos pasivos mes a mes que te brinden esa tan anhelada tranquilidad financiera que pues muchos deseamos. Un par de tips rápido. ¿Mejor comprar o para invertir en apartamento o en casa, en un estrato bajo o en uno medio o en uno alto, en una ciudad o en otra? Listo. La receta así sencilla. Compre apartamentos sobre planos en lista cero, es decir, en las primeras listas de precio. Idealmente, aquí le doy simplemente 2 opciones. Si es un proyecto BIS, es decir, de vivienda de interés social, búsquelo en un barrio no BIS, es decir, en un barrio que sea de mayor estrato, pero que sea un proyecto BIS. Y si es un proyecto no BIS, busque ser de los primeros en comprar en ese proyecto. Ciudades, hay oportunidades en todas las ciudades del país. Sugiero empezar por estratos 3 o 4, sin decir que es una camisa de fuerza, pero funciona muy bien ese rango de inmuebles, un poco para darle, digamos, ya una receta práctica a quien nos ve en este momento. Gracias, Juan Camilo. Sé que usted dicta cursos, seminarios. Hace poco incluso estuvo en un evento de la Cámara de Comercio de Bogotá hablando de este tema. ¿Dónde lo encuentran en sus redes sociales quienes quieren aprender a hacer inversiones en finca raíz? Claro que sí. Vivamos de los bienes raíces. Vivamos de los bienes raíces en Instagram, es donde más compartimos contenido. Allí podemos seguir la conversación en Vivamos de los bienes raíces en Instagram. Pues muy interesantes sus consejos, sus recomendaciones de este tipo de inversión. Juan Camilo, muchas gracias, muchos éxitos. Henry, muchas gracias a ti. Muy bien, es Juan Camilo, experto en este tema de inversiones y en esta modalidad que para muchos sigue siendo desconocida, pero que vean ustedes, es muy rentable y se puede hacer de una manera sencilla. Hacemos así una breve pausa, pero cuando regresemos, espere. El gobierno firmó hoy 2 contratos para el desarrollo de importantes proyectos viales que beneficiarán a la capital del país. Ya nos vemos. Regresamos a Signo Pesos. Colombia acaba de obtener un premio llamado Bonds Awards 2022, otorgado por la prestigiosa publicación internacional Environmental Finance. Este galardón se otorgó por una emisión de bonos verdes el año pasado en el mercado de valores. Doctor César Arias, director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda. Muy buenas noches. Bienvenido a Signo Pesos, doctor Arias. Muy buenas noches, un saludo a Signo Pesos y a todas las audiencias que siempre nos sigue en este importante programa. Gracias, doctor Arias. Para empezar, recordemos un poco a la gente, ¿qué es esto de los bonos verdes? Los bonos verdes es una iniciativa que lanzó el Ministerio de Hacienda el año anterior para poder canalizar recursos a prioridades con alto impacto ambiental. En el caso de Colombia, revisamos en nuestro presupuesto general de la Nación un total de 2 billones de pesos en áreas que consideramos prioritarias para cumplir esas metas ambientales que tenemos. Una de ellas, saneamiento y gestión de agua. Otra, transporte limpio. En tercer lugar, protección a la biodiversidad. Y en cuarto lugar,
la transición que estamos haciendo a energías renovables no convencionales. Estos recursos se obtuvieron pues a través del mercado de valores, obviamente en pesos. ¿Cuánto se consiguió para financiar este tipo de proyectos? El año anterior lanzamos 2 subastas, una en el mes de septiembre y una en el mes de octubre. Las subastas llegaron a un total de 1.5 billones. Esos 1.5 billones nos ayudarán a financiar nuestro presupuesto general de la nación y este año, un año después, reportaremos a los inversionistas cómo invertimos y cómo asociamos esos gastos verdes a estas 4 áreas que dijimos: energía, transporte, biodiversidad y saneamiento del agua. Bueno, pues este premio muy merecido entonces. ¿Qué significa que a nivel internacional se reconozca este tipo de financiamiento con bonos verdes en Colombia, doctor Arias? Los jueces dieron su dictamen con base en 2 grandes logros. El primero fue la innovación financiera. Nosotros emitimos estos bonos verdes, fuimos el primer país emergente en hacerlo en moneda local, en pesos colombianos. Fuimos el primer país en hacerlo por subastas públicas y también el primer país emergente que adoptó el modelo alemán de los bonos gemelos. Nosotros emitimos un bono TES a 10 años convencional y un bono TES verde. ¿Y esto por qué es importante? Porque cuando uno compara el costo, la tasa de interés del bono convencional, el bono verde está 0.1% por debajo de esa tasa. Y ese 0.1%, que por cada 100.000 millones representa 1.000 millones de pesos, son ahorros que no se deben dirigir al pago de intereses, sino a la inversión pública. Y la segunda razón es que desarrollamos el mercado local. Hay muchos países que han emitido bonos verdes en los mercados internacionales, tomando riesgo cambiario. Nosotros decidimos hacerlo acá en Colombia, no solo para protegernos del riesgo cambiario, sino para desarrollar, para servir como un referente que han seguido también nuestras empresas, nuestros bancos. Hoy, los bonos de la República son 1.5 billones, pero los bonos de nuestros bancos y de nuestras empresas ya llegan a 2.5 billones. En total, en los últimos 24 meses, tenemos 4 billones de pesos de recursos movilizados, públicos y privados, para atender nuestras prioridades ambientales. Bueno, como usted decía, ya muchos países se están metiendo en esto de los proyectos sostenibles y de financiarlos mediante bonos verdes, pero pocos países realmente han ganado este premio. ¿Recuerda cuáles países apenas se han ganado este premio importante? Sí, señor, y lo más importante es que este no es un premio a la Dirección de Crédito Público, al Ministerio de Hacienda. Este es un premio a Colombia, al país. En el 2021 lo ganó Alemania. En el 2020 lo ganó Chile. En el 2019 el primer país asiático, Indonesia. En el 2018 lo ganó Francia y en el 2017, cuando se hizo por primera vez, lo realizó Polonia. Como usted ve, Colombia se pone a la vanguardia y estamos en realidad en muy buena compañía. Solo 6 países en el mundo han ganado este premio y estamos muy orgullosos de poder decir que este es un logro nacional del sector público, privado y con un fuerte componente hacia la sostenibilidad. Pues con ese nivel de éxito, doctor Arias, que entre otras cosas los felicitamos por estos galardones, me imagino yo que vendrán entonces nuevas emisiones de bonos verdes, ¿me equivoco? Aprovecho para hacer 2 anuncios importantes en qué sigue. En el 2022, abril, es el mes de la Tierra, porque el 22 de abril es el Día de la Tierra, y queremos en ese contexto anunciar un proyecto en el que llevamos trabajando 2 años de la mano de la Superintendencia Financiera y el Ministerio de Hacienda y el Gobierno Nacional, que se llama la Taxonomía Verde Colombia. Colombia va a ser el tercer país del mundo en tener una taxonomía verde, que es, para ponerlo en términos muy simples, un diccionario de qué es verde, cuáles son los requerimientos de construcción, de tecnología, de agua, de uso del suelo, de energía.
y eso lo lanzaremos el próximo 11 de abril para adoptarlo en nuestro mercado de capitales. Y la segunda noticia es que la primera subasta de bonos verdes del 2022 la realizaremos a final del mes de junio. Será una subasta muy parecida a la del año anterior. Ofreceremos 500.000 millones de pesos y podemos ofrecer más en la medida en que la demanda, como demostraron los bonos verdes del año anterior, sea muy fuerte. Recordemos que esta demanda es muy bien diversificada. Tenemos aproximadamente 60% de la inversión en bonos verdes colombianos del exterior y 40% de nuestros inversionistas colombianos institucionales. Pues qué bueno endeudarse, doctor Arias, digo, de parte del gobierno, de parte de la nación, si es para este tipo de proyectos sostenibles. Hablando de endeudamiento, doctor Arias, recuerdo y con preocupación que en plena pandemia el nivel de deuda pública en Colombia se tuvo que disparar muchísimo por las necesidades de la pandemia. ¿Ya está bajando ese nivel de deuda pública? Sí, señor, es una excelente pregunta. Cuando nosotros en el 2019, el porcentaje de la deuda al Producto Interno Bruto estaba estabilizándose en 50%. La pandemia le costó a Colombia y a la mayoría de los países del mundo subir ese endeudamiento, en el caso colombiano, a 65% del PIB. La noticia que es positiva y nos llena de optimismo es que gracias a la reactivación económica, vemos que hoy Colombia creció en el 2021 10.6% y todos los analistas están ahora apostando no por un crecimiento como creemos nosotros en el gobierno de 5%, sino de 5,8%, por ejemplo. Eso ha redundado en un fortalecimiento del recaudo tributario y con una política también de gasto prudente. En el 2021 tuvimos una reducción de la deuda pública de ese 65% a 64%. Y a final de este año 2022, con el plan financiero que presentamos, la tendríamos en un nivel cercano al 63%. La buena noticia es que logramos anticipar 3 años la reducción de la deuda pública, de 65 a 63, y ese 63 era el nivel que esperábamos tener al final de 10 años. Y lo pudimos obtener, si todo continúa como está sucediendo, a final de este año 2022. Entonces sí hay desafíos en términos de las necesidades fiscales, en términos de un ambiente internacional muy volátil, pero también hay cosas positivas como que estamos aprovechando este crecimiento, este recaudo y esta política prudente de gastos para bajar la deuda pública del país y de los colombianos. Una última pregunta, doctor Arias, que tiene que ver con esta coyuntura que estamos viviendo. Bueno, por un lado estamos viendo mayores ingresos por los elevados precios del petróleo, pero por otro lado mucha gente dice, ¿y por qué no sube la gasolina? El gobierno está subsidiando. ¿Eso va a ser así durante cuánto tiempo? ¿O van a tener que darse la pela y subir el precio de los combustibles? Toda la política fiscal tiene un contexto. La inflación que estamos viviendo hoy en el país tiene 2 grandes razones. Una razón es de demanda, porque como mencionábamos, el crecimiento está muy acelerado, llegando al 10% e incluso al más del 5% este año. Y para eso está la política monetaria. Y el Banco de la República, en su leal independencia y saber y entender, ha venido de manera gradual llevando un ritmo de incrementos graduales en la tasa de interés que ayuda a apaciguar esas presiones de demanda. Pero la gran parte de la inflación viene de temas de oferta, de las interrupciones en las cadenas de suministro mundiales por la geopolítica, de temas de la pandemia que dejó cicatrices en los puertos y en los contenedores. Sí, así es. Y en ese sentido, el gobierno ha venido haciendo una política primero de abaratar los aranceles, de bajarlos, y también de tener un esquema de precio en los combustibles que pueda suavizar esos incrementos tan grandes que se han dado en los mercados internacionales en los precios de los combustibles. Entendido perfectamente. Pues doctor Arias, muchas gracias, muy amable por estar aquí en Signo Pesos y entregarnos estas buenas noticias. Muchas gracias.
Gracias a ustedes por la invitación. Un fuerte abrazo. Claro que sí, siempre bienvenidos. El doctor César Arias, director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda. Hacemos otra breve pausa y ya les contaremos cuáles son los objetos más olvidados por los viajeros en las instalaciones del Aeropuerto El Dorado. Detalles al regreso. Continuamos en Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. 3 billones de pesos y corresponde al valor de las obras contratadas hoy por el Gobierno Nacional y por el Distrito para la ampliación de los accesos a la capital del país. Específicamente, esto incluye el desarrollo de la autopista norte de Bogotá y de la avenida longitudinal de Occidente, 2 obras trascendentales para descongestionar la ciudad y acelerar el paso de vehículos que circulan entre el norte y el suroccidente del país. Las obras serán de la llamada quinta generación. 10 millones de personas se verán beneficiadas con estos 2 proyectos. Y a esta hora me complace saludar a nuestro experto en temas de negocios, Juan Fernández. Bienvenido. ¿De qué tema nos quiere hablar hoy? Muy buenas noches. Buenas noches, hoy voy a hablarle de negocios musicales y otro en el que entra el cantante Maluma, esta vez dentro de una ronda de inversión que sumaría unos 25 millones de dólares en una aplicación de descargas de música llamada Treble, de la que hacen parte inversionistas mexicanos, el jugador de la NBA Tadeusz Young, el empresario de la moda Chris Burch y también miembros de la familia colombiana Vargas Ayala con negocios de acero. Esa movida de Maluma busca estar del otro lado del negocio de la música, el de la distribución, esta vez a través de plataformas, y no solo será inversionista sino asesor. Hoy Treble está valorado en unos 200 millones de dólares según el Bloomberg y un total de 45 millones de dólares levantados desde que la compañía, que busca competir en el mercado del streaming con Spotify, con Apple Music, fue fundada en 2018. Juan, ¿y hacia dónde apunta este modelo de la compañía? Pues está muy enfocado en América Latina, compite o espera marcar diferencia con otras plataformas, solo ofreciendo descargas, no planes mensuales, y está soportada en buena medida en la publicidad. Deben tener unos 5 millones de usuarios activos mensuales y unas 40 millones de canciones a su disposición. Y en el caso de Maluma, su imagen sirve para impulsar la compañía y pues sigue la tendencia de otros artistas musicales que se han hecho socios de otras plataformas, ejemplo en Roxy, en Inglaterra, por ejemplo, con Robbie Williams. La empresa asegura que casi el 90% de los 3.500 millones de usuarios de teléfonos inteligentes que hay alrededor del mundo no pagan por la música que consumen, y eso pues al final ofrece una oportunidad dentro de la industria de la música de monetización para artistas y casas disqueras. Y esta movida de hoy con estos negocios de plataformas musicales, es la inversión de Maluma en una de ellas. Gracias a Juan y esta interesante movida empresarial. Y antes de despedirnos los dejo con este dato. Los siguientes son los elementos más olvidados por los usuarios en las instalaciones del Aeropuerto El Dorado de Bogotá, según un reporte oficial entregado en las últimas horas. Preste atención para que no descuide sus pertenencias. Cédulas y pasaportes, carnets de vacunas, celulares, computadores portátiles, juguetes de niños, correas y gafas, maletas y morrales y alimentos perecederos. Cuando usted pierda algo en el Aeropuerto El Dorado que quiera recuperar, debe comunicarse con el teléfono 439-7070, extensión 5112 en la capital del país. Y así terminamos por hoy. Los esperamos la próxima semana con una nueva emisión y toda la información que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches, feliz descanso.